Bueno, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad del Bosque, de la Facultad de Ingeniería y el programa de Ingeniería de Sistemas. Este video va dirigido para la materia de complejidad algorítmica, actualmente dirigida por el profesor Pedro Fijó. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Andrés Beltrán, Camilo Fonseca y quienes habla Fernando Pirillo. Durante este video desarrollaremos una simulación en una máquina de Turing que consta de un ejercicio de tres letras A, B y C elevada a una potencia n, siendo esta potencia mayor que 0. Aparte de eso, explicaremos dos capítulos del libro especificado por el profesor Pedro Fijó, que más adelante tendrán su debida referencia, el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, sin más preámbulos, pasamos al video. Bueno, hoy les vengo a hablar del primer capítulo del libro, el cual se llama Máquinas, Lenguajes y Problemas. Entonces, primero, pues la breve historia de las máquinas. Entonces, pues tenemos de que existen problemas, los cuales no se pueden resolver, y pues que por lo tanto, ninguna máquina de Turing, y en consecuencia ordenador, es capaz de obtener su solución. Pero los problemas que sí se pueden solucionar mediante una máquina de Turing se van a llamar problemas computables o problemas recursivamente enumerables. Bueno, tenemos las máquinas secuenciales y máquinas autómatas. Existen 4 tipos de máquinas abstractas. En este caso, la primera van a ser las máquinas de Turing. Después tenemos los autómatas lineales acotados. Después tenemos los autómatas a pila. Y por último tenemos los autómatas finitos y máquinas secuenciales. Estas máquinas se caracterizan por ser sistemas capaces de transmitir información y se dividen en 3 tipos de sistema. Primero, si se tiene una entrada y una salida, se va a llamar un autómata transductor. En el caso de que no se tenga entradas, pero sí salidas, entonces se llamará un autómata generador. Y por último, si la máquina recibe información, pero la respuesta que da es muy pequeña o muy reducida, como por ejemplo el encendido o apagado de una lámpara, los llamaremos un autómata aceptador. Bueno, ahora pasamos a la parte de lenguaje y gramática. Primero comenzaré diciendo que el estudio de los lenguajes se divide en 2 partes. Primero tenemos el análisis de la estructura de las frases, el cual se va a llamar gramática, y la otra parte es el estudio de su significado, el cual se va a llamar semántica. Y tenemos 4 diferentes tipos de gramática. La gramática del tipo 0 de Chomsky son los lenguajes los cuales no se les puede poner alguna restricción, y esta gramática se puede resolver mediante la implementación de las máquinas de Turing. Después tenemos la gramática del tipo 1, los cuales son los lenguajes sensibles al contexto, los cuales ya cuentan con algunas limitaciones en la estructura gramatical y se analizan con los autómatas lineales acotados. Después tenemos la gramática de tercer grado o de tipo 2 de Chomsky, en la cual corresponde a lenguajes independientes del contexto, y en esta gramática se restringe aún más la formación de reglas gramaticales. Se analiza mediante un autómata pila. Y ya por último tenemos la gramática del tipo 3 de Chomsky, la cual corresponde a un lenguaje muy sencillo. En este caso se va a llamar lenguaje regular, el cual se construye con restricciones muy estrechas, y este se analiza mediante autómatas finitos.
Bueno, las definiciones básicas. La primera definición que tenemos va a ser palabra. En este caso, una palabra es una secuencia finita de letras de un alfabeto. Después sigue la definición de palabra vacía, que corresponde a algo que no contiene ninguna letra. Y esto se verá representado por la letra del alfabeto griego lambda. Tenemos después la longitud, que en este caso es la cantidad de letras que tiene una palabra. Como ejemplo tenemos la palabra Juan, que su longitud va a ser igual a 4, ya que Juan contiene 4 letras. Y como observación, si tenemos un símbolo y le agregamos una palabra, en este caso el símbolo va a tener el valor de 1 y se le sumará la longitud de la palabra. Bueno, las operaciones con las palabras. La primera operación que tenemos es la concatenación, que es que cuando tenemos dos palabras, A y B en este caso, y las juntamos, crearemos otra palabra llamada C, la cual contendrá la información de A y B. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos la palabra A, la cual contendrá las letras A, B, C, y después tenemos la palabra B, la cual contendrá las letras D, E y F. Y si las juntamos o aplicamos la concatenación, crearemos una palabra C, la cual contendrá la información de ambas. En este caso, C tendrá las letras A, B, C, D, E y F. Después tenemos la operación que se llamará cabeza y cola, que es que sea C igual a A por B, decimos que A es la cabeza de C y B es la cola de C. Después tenemos la potencia y décima. La potencia y décima se le llamará a concatenar una palabra n veces con ella misma. En este caso tenemos la palabra x a la n, lo cual nos dará x, 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 hasta n, hasta el valor de n. Y ya para terminar, tenemos lo que es una palabra refleja o una palabra inversa. Se le llama a otra palabra la cual tenga las mismas palabras, las mismas letras que nuestra palabra inicial, pero esta nueva palabra las tenga en el orden inverso. Y con esto terminaríamos la explicación del capítulo número 1. Les voy a hablar del capítulo 2 de las máquinas de Turing. La finalidad es de disponer de una herramienta abstracta para poder desarrollar soluciones a problemas que tengan una solución computable. Es decir, que en un problema es computable si existe un algoritmo que permita obtener su solución. ¿Cuáles son las propiedades de la máquina de Turing? Las principales propiedades son: la cinta es unidimensional e infinita por ambos lados. La máquina se utiliza para analizar palabras que al comienzo forman el contenido de la cinta. El cabezal está situado sobre el primer símbolo por la izquierda de la palabra a analizar. Si la máquina no tiene definida ninguna acción para la configuración en que se encuentra, se detiene. En la definición formal de una máquina de Turing es que es una tupla que está conformada por los signos que ven dentro de los paréntesis. El primero se refiere al alfabeto de entrada de las palabras a procesar. El segundo es el alfabeto de la cinta. El tercero representa el símbolo blanco o espacio en blanco. El cuarto es el conjunto de estados. El quinto es el estado inicial. El sexto es el conjunto de estados finales y el séptimo es la función de transición, nos dice a qué estado pasa la máquina.
Una función de transición es una matriz con tantas filas como estados y tantas columnas como símbolos estén en la cinta. Diagrama de estados de una máquina de Turing. La función de transición es a veces difícil de interpretar, por ello se suele describir en forma de diagramas de transición de estados. Estos diagramas generalmente son representados como grafos dirigidos en los que la definición es: los nodos representan estados, los arcos representan transiciones de estados. Cada arco lleva una etiqueta que indica los requisitos o los efectos de cada transición, es decir, el símbolo inicial, el símbolo que reescribe y dirección del movimiento del cabezal. Notación y propiedades. Se define desde el estado Q1 y al leer el símbolo A en la cinta, la máquina realiza una transición al estado Q2. Escribir una B en la cinta si se desplaza en la dirección D. D puede ser positivo para el desplazamiento a la derecha, negativo para el desplazamiento a la izquierda, igual para indicar que el cabezal no se desplaza. Algunas de las propiedades son: si la transición pasa de un estado al mismo estado, el arco retorna el mismo nodo. Los estados finales irán recuadrados. Cuando la dirección del movimiento es igual, podrá omitirse el superíndice de la transición. Cuando el símbolo escrito sea igual al leído, se omitirá el subíndice. Cuando la misma transición se pueda realizar con todos los símbolos del alfabeto o con todos los que cumplan una condición, se utilizará un símbolo griego que no pertenezca al alfabeto de la cinta. Lenguajes asociados. El primero es el transductor. Una máquina de Turing se comporta como un transductor cuando su finalidad es transformar la entrada en una salida realizando cierta función. Un transductor siempre debe terminar en un estado final si la entrada estaba bien formada. En caso contrario, deberá pararse en un estado no final para hacer notar este defecto. De segundas tenemos el reconocedor. Cuando su finalidad es decidir si la cadena de entrada es válida o no de acuerdo con algún criterio. Una máquina de Turing reconoce un lenguaje L si para cualquier cadena de entrada de su cinta W se acaba parando y lo que hace en un estado final si y solo si W pertenece a L. Si la máquina se define siempre para cualquier entrada, se dirá que el lenguaje reconocido será la función L de M. Es el conjunto de palabras que llevan a la máquina a detenerse en un estado final. Máquina de Turing con una cinta limitada. Al tener una cinta limitada, es decir, que está limitado a un solo sentido. Esto es lo que obliga a hacer restricciones que son las siguientes: restricción en escritura y cambio de estados simultáneos, restricción en escritura y movimientos simultáneos, restricción en cambio de estado y movimientos simultáneos, y por último restricción con una sola operación en cada paso. Dada una máquina de Turing M cualquiera definida de la manera ordinaria, existe una máquina de Turing M2 equivalente que utilizaría el alfabeto binario. Esto quiere decir, si la máquina inicial M utiliza un alfabeto de cinta con un número de símbolos menor o igual que 2 a la n, es posible utilizar números binarios de n cifras
para codificar en binario cada uno de los símbolos. Para simular cada paso de ejecución de M, la nueva máquina M2 tendrá que, primero, leer de la cinta el símbolo de M. Segundo, escribir el símbolo que lo reemplazará. Tercero, moverse y cambiar de estado. Para leer el símbolo actual de la cinta, que en realidad consta de n bits, será necesario realizar n pasos para que la máquina se pueda mover por la cinta leyendo uno por uno todos los bytes. Para recordar los símbolos leídos se utilizarán los estados de la máquina de Turing. Máquinas de Turing no deterministas. Propone la definición de otro tipo de máquinas de Turing que permite analizar la entrada de distintas maneras simultáneamente, pues la función de transición de la máquina proporciona alternativas en la ejecución. Pues bien, en las máquinas de Turing no deterministas se considera que una palabra es aceptada si existe al menos una forma de analizar en la que la máquina la acepte. Inversamente, para que una palabra sea rechazada, se queda rechazada por todas las formas posibles de analizarla. Autómatas lineales, acotados y ordenadores. Es una máquina de Turing no determinista que al reconocer una palabra escribe únicamente sobre los lugares ocupados por la misma. En este tipo de máquina existen dos símbolos especiales que van a ser la flecha hacia la derecha y la flecha hacia la izquierda, que se sitúan al comienzo y al final de cada palabra inicial. La función de transición no permitirá que la máquina se mueva dependiendo del símbolo especial, tampoco que sobreescriba estos dos símbolos. Submáquinas de Turing. Resulta útil definir una expresión de las máquinas de Turing para que una máquina pueda invocar a otra durante su ejecución. Las submáquinas de Turing consisten en que una máquina de Turing que puede recibir argumentos que siempre serán símbolos para realizar una tarea específica y pudiendo ser invocada por otra máquina de Turing. Entonces a mí me corresponde hablarles sobre el planteamiento del problema, que en este caso es crear una máquina de Turing que reciba cadenas de caracteres, una serie de cadenas de caracteres, de las cuales unas son inválidas y otras válidas. Por otra parte, planteamos que el abecedario de la máquina de Turing debería estar conformado por las letras A, B, C, X, Y y Z. De esta manera, pensamos en crear una máquina de Turing traductora. ¿Esto qué quiere decir? Que la máquina recibe información del medio, partiendo de sus cambios de estado dentro de la máquina, transforma la información y retorna nueva información al medio. Por otra parte, dijimos que el estado inicial de la máquina debería ser una palabra conformada por las letras A a la N, B a la N, C a la N, donde N es mayor que 0. Bueno, además de esto, les voy a explicar el diagrama de estados, el cual partiendo dentro de las transferencias de estados, nosotros tomamos la estructura de lectura, escritura y cinta. Lo que quiere decir, y los símbolos que representan menor que representa mover a la izquierda, mayor que representa mover a la derecha, se mantiene, menos representa se mantiene o termina, y raya al piso
piso significa blanco, en blanco. Entonces, partiendo de estas reglas, nosotros creamos nuestro diagrama de estados, el cual, bueno, partiendo del estado 0, si se lee, si se lee, si se lee, si se lee una letra A, se escribe una letra X y se mueve a la derecha en la cinta de la máquina de Turing, pasando así al estado 1. Posteriormente, si se lee en el estado 1, si se lee una letra B, se escribe una letra Y y se mueve a la derecha. O en otro caso, si se lee una letra X, se escribe una letra X y se mueve a la derecha. O si se lee una Y, se escribe una Y y se mueve a la derecha. O si se lee una Z, se escribe una Z y se mueve a la derecha. Bueno, ¿qué más? Otra cosa es que el diagrama de estados que creamos está conformado por dos procesos. Un proceso representado por las líneas negras y un proceso representado por las líneas rojas. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Fernando Pinilla y como anteriormente dijimos, seré el encargado de poderles mostrar una simulación dentro del simulador de máquinas de Turing. Entonces, como establecimos en el paso anterior por nuestro compañero Daniel Jiménez, tenemos una condición inicial y esa condición es que A, B y C deben estar elevados a la n, donde n debe ser mayor que 0. Entonces, acá lo vamos a expresar de la siguiente manera, y es que tanto A como B como C tienen que tener el mismo número de variables. Es decir, si entra una cadena de 2 veces A, 3 veces B y 2 veces C, debería sacar un error, debido a que no poseen el mismo número. Sin embargo, si entra un número de 2 veces A, 2 veces B y 2 veces C, esta debería poder analizarlo hasta el final y botar una respuesta que sea válida. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a iniciar con una cadena que en este caso sería inválida porque posee 2 veces A, 4 veces B y 2 veces C. Entonces, antes de iniciarla, aumentamos la velocidad para que esto no nos lleve toda la vida. Entonces, iniciamos la simulación. Como ustedes pueden ver, va evaluando uno a uno y va transformando o sustituyendo cada una de las variables. Sin embargo, como ustedes pueden observar, esto no se puede realizar. Saca un error, como ustedes lo pueden observar en este momento, debido a que no poseen la misma cantidad de variables. Por otra parte, si ingresamos una cadena válida, como 2 veces A, 2 veces B y 2 veces C, van a poder observar que la sustitución será en cada una de ellas de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y al final va a comprobar de que sí se puede, debido a que tienen la misma cantidad de variables. Como ustedes pueden ver ahí a continuación, si funciona el ejercicio. Pues básicamente es eso, es para ver cómo el ejercicio funciona y que todo está correctamente establecido. Muchas gracias pues por su atención, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor denle una manita arriba, aceptamos cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de recomendación, son bienvenidas. Muchas gracias y hasta una próxima.